Terminaré con un último ciclo mítico, digamos, que es el de la Edad de Oro, a la que antes me he referido, el de la de las libertades originarias. Los catalanes ya hemos visto que tenían ese tipo de planteamiento de libertades originarias, algo de eso hay también en los vascos, algo en los aragoneses, en los llamados fueros de Sobrarbe, que se dice que los reyes de Aragón juraban ante los nobles de la zona, ante las cortes aragonesas, y que Justicia Mayor le hacía jurar al rey, le decía: nos, que valemos tanto como vos, y todos juntos más que vos, os juramos como rey, si respetáis nuestros fueros y libertades, y si non, non. Esa fórmula está en muchos libros de historia. Ni un solo rey aragonés juró jamás con esa fórmula, no tenemos ningún dato de que ningún rey, pero 300 o 400 años después se monta esa mitología alrededor de las libertades aragonesas. Pues bien, en tiempos de las Cortes de Cádiz y de la sublevación contra Napoleón, los liberales en Cádiz, curiosamente, van a recurrir a la misma mitología y van a decir: es que en España lo que hubo siempre fue libertad, fue unas cortes medievales, había que convocar unas cortes y no bastaba con la razón para explicar por qué hay que convocar unas cortes, había que acudir a la historia. Es que nosotros siempre tuvimos unas cortes, es que los españoles siempre fuimos un pueblo libre, hasta que llegó una dinastía extranjera, los Austrias, los Habsburgo, que no conocían las tradiciones de este país y establecieron el absolutismo. Pero claro, tuvieron que eliminar a los comuneros en Castilla y al Justicia Mayor de Aragón en tiempos de Felipe II, y aplastar a los catalanes en 1640 en la Guerra de los Segadores. Es decir, tuvieron que ir eliminando las libertades españolas y establecieron un régimen tiránico y absolutista que es antiespañol, porque a los españoles, si nos dejan, somos muy liberales todos nosotros. Los liberales tienen que montar una mitología liberal basada en la historia, curiosamente, no basada en la razón, cuando en cambio los revolucionarios franceses, por ejemplo, dicen: no, hay que tirar a la historia al cubo de la basura. Las instituciones que solamente se justifiquen por su pasado, por su larga existencia, no tenemos por qué respetarlas, se tienen que justificar por su racionalidad. Pues bien, los liberales van a apoyarse en un historiador que se llama Martínez Marina, y en algunas construcciones literarias, porque, por ejemplo, el poeta Quintana, en 1805, Manuel José Quintana, publica un poema impresionante, que es el Panteón del Escorial. Ahí penetra el autor imaginariamente en el edificio del Escorial, padrón sobre la tierra de la infamia del arte y de los hombres, donde, bajo eterno silencio y mármol frío, la muerte a nuestros príncipes esconde. Y ahí invoca los sepulcros de Carlos V y de Felipe II, y entre alaridos, lastimeros y violentas ráfagas de aire que amenazan con apagar su antorcha, aparece el alma en pena de Carlos V, arrastrando cadenas, y dice: yo los desastres de España comencé y el triste llanto, cuando expirando en Villalar Padilla, morir vio en él su libertad Castilla. Tú, le dice a Felipe II, tú, Felipe, tú los seguiste y con su fiel lanuza cayó Aragón gimiendo, etc. Es decir, es la proyección de los males, una operación típicamente nacionalista, de que nosotros somos buenos, si nos dejan solos todo iría bien, pero aquí llegó un elemento extranjero, una dinastía extranjera que estableció el absolutismo, y por eso lo que tenemos que hacer es liquidar el absolutismo y volver a entrar en la época dorada, en la que fuimos libres y felices. Siglo XIX, solamente una frase, siglo XIX, cuando el siglo XVIII había iniciado esa senda, que no la completó, pero esa senda, digamos, saludable, de aplicar la racionalidad a los conocimientos históricos y no aceptar documentos que no estuvieran autentificados, el siglo XIX, con el romanticismo, vuelve a decir: sí, pero qué bonitas eran aquellas historias, y vuelven a lanzar todos los mitos medievales. Y sabemos muy bien lo que ocurre en Cataluña con los jocs florals y demás, y la conexión de toda esta mitología medieval con los nuevos planteamientos nacionalistas. Evidentemente ocurre también en el País Vasco, alrededor de las luchas para el mantenimiento de los fueros en tiempos de las guerras carlistas. Y empieza a ocurrir en Galicia, que no había tenido este tipo de planteamientos hasta entonces, pero a mediados del siglo XIX ya hay un historiador llamado Berea y Aguiar que escribe sobre el celtismo. Como los gallegos pertenecen a una raza, ya estamos en tiempos en que se hablan de razas, mediados del siglo XIX. Los gallegos pertenecen a una raza superior que son los celtas, que fueron oprimidos por unos extranjeros que son los romanos. Eso sí, hubo un lugar en Galicia llamado el Monte Medulio,
donde los celta-galaicos resistieron hasta el último hombre y cuando vieron que se iban a ver superados por los romanos, hicieron una hoguera en el centro del pueblo, se arrojaron todos, murieron todos, hasta que los romanos entraron y solo pudieron encontrar cadáveres y ruinas. En fin. Lo más interesante de todo esto no es lo que yo he dicho, sino es la pregunta que se haría uno y que haría un antropólogo amigo mío aquí presente, y es, sí, todo esto es falso, cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué se mantiene tanto tiempo? ¿Y por qué la gente se lo cree? ¿A qué utilidad sirve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué funcionan estos mitos? ¿Por qué la gente se agarra a eso? La historia nos da... Los niños necesitan relatos. A los niños no se puede construir su personalidad sin relatos. Los niños están pidiendo cuentos constantemente. Naturalmente no se les puede contar la historia porque la historia es demasiado compleja y ellos quieren tener muy claro quién fue el bueno y quién fue el malo. Y la historia les proporciona identidad. La historia les proporciona autoestima. Ellos saben, tienen que saber quiénes son y tienen que saber que esos a quienes pertenecen son los buenos, naturalmente. Naturalmente no se puede uno pasar ni en identidad, porque identidades tenemos muchas y mejor es que lo sepamos, y que no nos obsesionemos con una sola identidad, ni en autoestima, porque somos buenos, pero no somos tan buenos ni superiores a otros, ¿no? Y la historia proporciona legitimidad. La historia proporciona legitimidad a las instituciones políticas. Si se demuestra que esta nación que se ve representada por este Estado que tenemos o que queremos tener, ha existido desde hace milenios, desde el comienzo de los tiempos, pues se demuestra que la nación es un ente natural y que el Estado, que es un ente artificial, se ajusta al ente natural y por tanto es legítimo. Es decir, estas cosas cumplen su función, pero no tengo tiempo de desarrollar esto aquí hoy. Dejémoslo simplemente en el conjunto de relatos. Muchísimas gracias.